Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y hermanas y también para aquellos amigos que nos hacen el honor de escucharnos y compartir estos pensamientos y enseñanzas de la palabra de Dios para este día. Antes quiero dar gracias a Dios por el trabajo que vienen haciendo los hermanos al tener ayer la conferencia, un grupo bonito, más o menos 15 personas participaron en la conferencia. Hoy la clase de la escuela dominical muy interesante, otro bonito grupo participando, y es una forma de llevar a cabo el programa de enseñanza de la Biblia y también de evangelismo. Gracias a los hermanos decía que gracias a los hermanos que están participando con este trabajo de la tecnología, están haciendo posible que nos comuniquemos con ustedes y con muchas otras personas y también de que este mensaje llegue a muchos lugares, inclusive fuera de nuestro país. Personas que en otros lugares lo sintonizan y dan gracias a Dios por el trabajo que venimos realizando. Ahora quisiera pasar al tema de hoy. Yo lo estoy titulando El Dios personal que debemos conocer. El Dios personal que debemos conocer. Les voy a leer unos pasajes en la Biblia, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice así, comenzando en el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estoy pensando en este tema. Es muy interesante. Conocer a Dios. Conocerle de tal manera
que podamos llegar a una convicción y decir, le conozco personalmente. Hago una aclaración. La Biblia en diferentes partes nos enseña que Dios, a Dios nadie lo ha visto. De hecho, en el orden espiritual, es el Espíritu de Dios que nos permite conocer a Dios, conocer sus enseñanzas, conocer de su amor y de todo cuanto le rodea y todo cuanto representa en la vida del ser humano y en todo lo que tiene que ver con el universo. Dios está presente en todo lugar, absolutamente todo lugar. En aquellos lugares más retirados, y por qué no decirlo, solitarios y oscuros, Dios está presente. La razón es la siguiente: Él quiere que le conozcamos y estará presente en el seno de la familia, en la fábrica, en el campo, en la ciudad, en todo lugar. Dios está presente. Qué bonito cuando en casa dice, demos gracias a Dios, pidámosle a Dios, adoremos a Dios, reconozcamos las enseñanzas de Dios. Es que el ser humano tiene esa especialidad, digamos, de querer buscar algo que se llama Dios. Y muchas veces no le ponen ni siquiera el nombre de Dios. Quiero buscar algo, ando buscando algo. Y cuando alguien habla con usted, dice un filósofo, cuando alguien habla con usted, nace un diálogo, nace una conversación. De la conversación nace una amistad. De la amistad nace una confianza. De la confianza nace un compromiso, un trabajo a cumplir. Solamente por un saludo, solamente por un buenos días, ¿cómo estás? Cuando Luther King estaba cumpliendo con su trabajo, defendiendo a su pueblo contra el racismo, lo amenazaron para ir meterlo en la cárcel si hacía un desfile. Pero el hombre dice, tengo que hacer el desfile. Y si voy a ir a la cárcel por eso, pues allá voy. Y lo llevaron a la cárcel, porque hizo un desfile tremendo. Toda la raza negra de Estados Unidos se unieron con su líder, Luther King, y tuvieron una actividad tremenda. El juez dice, no obedeció a mis órdenes, hay que meterlo en la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Se acercaban las elecciones presidenciales. Uno de los candidatos era John Kennedy. Y John Kennedy le mandó un telegrama a la cárcel y le dice, Doctor Luther King, reciba mi saludo y mi apoyo. Aplaudo tus esfuerzos por conseguir la libertad de su pueblo. Estoy contigo. Y firmó John Kennedy. ¿Saben qué pasó? De ese telegrama sencillo nació una amistad.
Y al momento de las elecciones, que en aquel momento, en aquel tiempo, había más de 25 millones de afroamericanos, Luther King les dice, voten por John Kennedy. Y eso fue suficiente para que John Kennedy ganara la elección. Una palabra, un saludo, un reconocimiento. El apóstol Pablo tuvo muchas experiencias. Eso de hacer amigos, a mucha gente le gusta. Y hay libros muy buenos. El arte de hacer amigos. Hay que ir a buscar amigos. Otros dicen, voy a socializar. Hay que socializar. Recuerdo que una señora le decía a su hija, mira hija, hay que socializar. No estés tan metida en casa. Acompáñame. Yo te apoyo. Hay que socializar. Pues bien, el apóstol Pablo tenía el don de socializar. Tenía el arte, conocía el arte de hacer amigos. Y la palabra que él tenía a flor de labios era Cristo Jesús. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y el hombre profundizaba su pensamiento, su experiencia, su conocimiento en hablar de Jesús. Y una de las cosas admirables en el apóstol Pablo es que a cada lugar que él iba, la primera visita que hacía era a la sinagoga, el día sábado. Ahí se reunía el pueblo. En aquel tiempo la sinagoga, había muchas sinagogas, muchas. Ellos aprendieron que la sinagoga era mejor que no tuviera muchos miembros. Llegó el momento en que decidieron lo más 12. Si pasan de 12, hay que buscar otro lugar y hacer otra sinagoga. Y entonces había muchas sinagogas, muchos grupos que el día sábado se reunían. Y el apóstol Pablo aprovechaba el día sábado para socializar, para hacer amigos, pero con una mentalidad muy clara, presentarles al Señor Jesucristo. Llegó a Atenas, tenía que ir a Atenas y le dijeron, espérenos, allá llegamos un grupo de compañeros para cumplir un trabajo misionero. Pero ¿qué pasó? Que el apóstol Pablo comenzó a caminar por un lado y por otro de la ciudad de Atenas. Una de las cosas que se caracterizaba mucho en la ciudad de Atenas es que había mucha gente muy culta, muy educados, muy preparados, y la mayoría buscaban la filosofía y pasaban horas ahí discutiendo temas de la vida basados en sus conceptos filosóficos. Estaban los epicúreos, estaban los estoicos y otros grupos más. Y un día se reúnen a hablar de Dios. Los filósofos, los sabios del mundo, los dueños del pensamiento. Qué belleza es conversar con gente así. ¿Cómo se aprende? Aprendemos mucho cuando llega alguien con tanta capacidad intelectual que al hablar nos enseña muchas y muchas cosas. Entonces, Pablo se fue al Areópago, a la sala de conferencias número 1 de la universidad. Y
Comenzó a caminar por un lado y por corredores por todo lado, ver figuras, cuadros en las paredes, ver letreros, y encuentra un letrero que dice, al Dios no conocido. Y encuentra otros dedicados a la idolatría, al paganismo, y los filósofos engrandeciendo la idolatría, el paganismo y todas esas prácticas diabólicas, los filósofos poniendo lo mejor de su pensamiento, promoviendo la idolatría. Y dice el texto que leímos, y el espíritu de Pablo se enardecía al ver esos cuadros, al ver el letrero, la conclusión que estos sabios sacaron y poner un letrero al Dios no conocido. Bueno, eso sucede hoy, y sucede en las universidades más reconocidas en el mundo entero. Y sucede en nuestra Universidad Nacional, allá en San Pedro, la famosa UCR, ahí sucede. Y sucede en todos los lugares de estudio, en todas las salas de estudio. Sucede en las casas, en los hogares, a nivel familiar. Sucede en los centros de amigos. En todo lugar sucede, porque la idolatría camina y corre. El paganismo camina y corre con las personas. Está metido en la mente, en el corazón de las personas. Y las personas toman la idolatría como si fuese una reliquia que hay que cuidar, que hay que estimar. Y Pablo, dice el texto, se enardecía. Es que quería hablarles del amor de Cristo y quería sacarles de la ignorancia filosófica que ellos sustentaban. Suena muy duro decir esto, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces, vean ustedes a los filósofos, los epicúreos, los estoicos y todos los demás, y decían, al referirse al apóstol Pablo, con tanto menosprecio, este palabrero que viene a decirnos, este predicador de nuevos dioses. Allá te vamos a escuchar, ven. La verdad es que las puertas están abiertas para todos. Así que podés venir. Muy bien. El texto que leímos nos enseña varias cosas muy bonitas. Una, conocer a Dios por medio de filosofías, por medio de la religión, por medio de la teología, por medio de las tradiciones y por muchos medios. No lo quieren conocer personalmente. No quieren escuchar la voz de Dios. No le ponen atención. No quieren saber que Dios representa y que es la verdad total, absoluta, única. Es la verdad. Ellos quieren, como filósofos, ser dueños de la verdad. Y así engañan a mucha gente. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, mira, de todo ese discurso que acabas de pronunciar, haznos un favor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales tendremos. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo unió su pensamiento con Jesús
y en más de una oportunidad se dirigía al pueblo y les decía, cuídense de no ser engañados. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué quería Jesús? Que su pueblo fuera un pueblo con conocimiento. Si yo creo en Jesús y si yo le digo al mundo que Cristo Jesús es mi Salvador, es porque lo conozco, es porque sé quién es porque puedo responder por Él a tantas inquietudes de la gente. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pudo responder con Él. Respondió. Y los palabreros no fue Pablo, sino que fueron otros. Veamos un cuadro aquí bonito. Es posible conocer al Señor Jesucristo en forma equivocadamente. Es posible. Bueno, tenemos un caso de un religioso. Se llamó Nicodemo. Oiga, Nicodemo, príncipe de los judíos, un maestro, un hacendado, un hombre con poder, con autoridad. Nicodemo, un religioso. ¡Qué belleza! Tenía todo el poder en sus manos. Pero hay algo que sucede en lo íntimo de este hombre, en su conciencia. Cuando él comienza a escuchar que por ahí andaba Jesús de Nazaret, sanando enfermos, resucitando a los muertos, multiplicando el pan y los peces, el alimento del pueblo, este hombre comenzó a cavilar en silencio en su conciencia y a decir, bueno, yo conozco a muchos milagreros, pero ninguno como este. A mí me han contado, decía Nicodemo, de tantos milagreros en el mundo, pero que aumente el pan y los peces y que alimente a 5,000 personas. Jamás que resucite muertos. Hasta ahora veo a alguien que resucita muertos, que le da la vista a un ciego que había nacido así ciego y que tenía 38 años de edad. Jamás. Y Nicodemo comenzó a cavilar en su intimidad todos estos acontecimientos del Señor Jesucristo. Y llegó a una conclusión. De veras, este es Jesús, el Hijo de Dios. Había toda una estructura religiosa inmensa y poderosa que cubría a Nicodemo. Y no podía el hombre saltar. Quizás él deseaba hacerlo. Pero entonces, bueno, voy a idear un plan. Como intelectual que soy, voy a idear un plan. Como maestro que soy, de maestro a maestro, nos vamos a entender. Y entonces hizo un plan, lo invitó a una conferencia de noche. El Señor Jesucristo le acepta. Claro que sí, dígale a Nicodemo que venga. ¿Y cuál fue su entrevista? Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie, oiga, Nicodemo, príncipe de los judíos, le está diciendo a Jesús, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. ¡Qué testimonio más elocuente! Sale del fondo de la conciencia, de lo íntimo, de un académico, de un intelectual, de un rabino. De ahí salió ese testimonio. En otras palabras, Nicodemo era religioso. Comienza a conocer a Jesús desde el punto de vista religioso. Tenemos otro caso.
Otro caso muy bonito. Le conocía en forma equivocada. Le conocía a través de la religión. Ahora encontramos a un joven que era rico, educado, refinado, muy religioso. Se dirige al maestro y le pregunta, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Dice la historia que este joven recibió muy buena educación, una enseñanza religiosa bastante buena. Y cuando el Señor Jesús le dice, haz esto y lo otro, el joven con todo respeto y educación le dice, todo esto que tú me pides que haga, ya lo hice. Y te voy a decir algo más, desde mi mocedad. En otras palabras, desde muy temprano de mi vida, desde que yo aprendí a dejar lo que era de niño para entender mejor. Bueno, tenemos otro caso. Algunos conocen al Señor por medio de la tradición. El primer caso es por medio de la religión. Son religiosos y piensan que la religión tiene todo el poder y decir, conozco a Jesús, pobrecitos. Las personas religiosas son pero muy necesitadas de conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. Ahora viene el caso de la tradición. Bueno, costumbrismo, tradición familiar, cultura. Ahora volvamos a lo que mencionábamos antes, socializar, relación social. Todas son maneras equivocadas de conocer al Señor. Una vez un hombre llamó, cuando teníamos el programa en televisión, en Canal 31, después de escuchar el sermón que se presentó esa noche, él llamó y dice, mire, acabo de escuchar el sermón, qué bueno, cómo me gusta. Dígame, yo quiero recibir instrucción, pero no para ser un cristiano que va a la iglesia, un cristiano fiel. Yo quiero recibir instrucción desde el punto de vista académico, para conocer, por cultura. Está bueno, le dijimos, está muy bien. Nosotros le ofrecemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para que salva al ser humano del pecado. Y enseñamos lo que la Biblia nos dice. Bueno, pasó aquello. Volvió a llamar otro día. Mire, yo llamé así, quiero recibir instrucción. Entonces yo le dije, mire, lo voy a recomendar como un misionero para que usted hable con él y él verá si le puede ayudar en ese aspecto. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio de Cristo para salvación, no para otra cosa. Después me llama el misionero y me dice, ¿me mandaste un hombre así? Sí. Yo le dije que no. Bueno, ahí tuvieron una conversación. Segundo aspecto, es posible conocerle indirectamente. Alguien estuvo hablando de Jesús y contó unas historias muy bonitas, etc. Aquí tenemos varios cuadros. Una mujer de la ciudad de Samaria viene, llama a sus vecinos y les dice, me ha dicho todo lo que soy. Me ha dicho todo lo que soy. ¿No será este el Mesías? Indirectamente, le está conociendo indirectamente.
El Señor Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Saben ustedes qué dicen las gentes? Que es el Hijo de Dios. Entonces unos dijeron, algunos dicen que tú eres Moisés. Otros, no. Otros dicen que la mayoría piensa que sos Elías. Y otros piensan que eres un profeta. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿y ustedes? Ustedes que son mis discípulos, ¿qué piensan que soy yo? ¿De dónde vine? ¿Para qué estoy aquí? Guardaron silencio. Muchos decían en su mente, nos estás poniendo en un problema. Pero resulta que Pedro salta y dice, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres. Bien, les pido disculpas, estimados hermanos y amigos, porque por momentos me vienen esos accesos de tos, fruto del padecimiento. Pero espero que ustedes sepan comprender esta situación. Les decía que Pedro, inspirado, da una respuesta tremenda. Y ya Pedro abre la puerta y dice, le conocemos personalmente. Conocer al Señor Jesús personalmente. La gente habla constantemente del Señor Jesús y hasta ponen imágenes en sus casas, etcétera. Pero cuando le vienen a conocer personalmente, la situación cambia completamente. Hay un versículo en Juan capítulo 12, verso 21, que dice, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Un grupo de hombres que caminaban, hablaban de Felipe. Felipe era un evangelista. Felipe predicaba. La gente venía, lo escuchaba, recibían el mensaje y recibían al Señor Jesucristo en sus vidas. Y este grupo de personas vinieron y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Queremos conocerle personalmente. Queremos tenerle en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Otro cuadro muy bonito. El maestro está aquí y te llama. Marta, el maestro está aquí. Era una familia, amigos de Jesús. Y Jesús pasaba días con ellos cuando quería descansar. Pasaba un día de campo, decían algunos, para descansar de tanto trabajo. El maestro está aquí y te llama. Amamos a una persona cuando le conocemos personalmente. Nos preocupamos por esa persona porque le conocemos personalmente. ¿Ha oído usted historias que se están dando muy a menudo actualmente? De que jóvenes se contactan con muchachos y muchachas por medio de internet y que establecen una amistad. Y entonces dicen ellos, ya fíjate que seguimos ahí y me enamoré. Por medio de internet me enamoré. Nos conocimos, nos encontramos en determinado lugar y decidimos casarnos. Pero después de todo, decía uno de ellos, me casé con alguien que no conocía, porque me casé por internet. No conocía a la persona y así se casó. Tuvo problemas. Nuestra relación con el Señor Jesucristo es estrictamente personal. El éxito del cristianismo es porque millones y millones
recibieron al Señor Jesucristo. Antes creíamos por tu dicho, ahora creemos porque le hemos visto. Te conocían personalmente. Fue la respuesta que dieron los vecinos de aquella mujer de Samaria. Tú nos decías mucho de él, nos hablabas mucho de él. Lo llegamos a conocer por lo que tú nos dijiste. Pero ahora como lo hemos visto, lo hemos conocido personalmente, creemos en él. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Le conocía personalmente. Ay de mí, que siendo hombre inmundo, han visto mis ojos al Señor, exclamó Isaías. Ya Isaías le conocía personalmente. No te dejaré si no me das la bendición, dijo Jacob al Señor. Génesis 32, de aquella experiencia tremenda que tuvo Jacob con el Señor. No te dejaré si no me das la bendición. Le conocía personalmente. Y fue llamado, dice la Biblia, Abraham, amigo de Dios. Le conocía personalmente. De hoy en adelante, nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las heridas del Señor. Le conocía personalmente. Es fácil, sencillo, conocerle personalmente. ¿Has oído hablar de él alguna vez? Escucha lo que él mismo dice. Yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el agua de vida. Yo estoy a tu puerta y te llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Son palabras del Señor Jesucristo. Conocerle personalmente. Y cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, le obedece en todo, le conoce personalmente. Maneras de conocerle. Maneras de conocerle. Hablar con él. Cuando usted conoce a una persona, usted habla con esa persona. Mira, venite y tomamos cafecito y conversamos un rato. Las personas que querían enriquecerse más con la amistad del Señor Jesús, ¿sabe qué hacían? Lo llamaban por medio de la oración y comenzaban a orar. Oh Señor, gracias por tu amor, por tu cariño, por tu amistad. Gracias porque tú eres mi Salvador y eres mi amigo. Y el Señor te escucha con todo respeto. Te está escuchando y está tomando en cuenta tus palabras. Y cuando usted está leyendo la Biblia, usted está escuchando a Dios. Por medio de la oración, Dios te escucha. Y por medio de la lectura de la Biblia, usted escucha a Dios.
Qué manera más bonita, ¿verdad? Siempre estamos en comunicación con Él. Piense usted en su relación con Dios. ¿Cómo camina usted? ¿Le conoce personalmente? ¿O le conoce por la religión? ¿Por la filosofía? ¿Porque su familia es muy religiosa? ¿Por el arte de ganar amigos? ¿De ser sociable? ¿Cómo le conoce? Conózcale. No equivocadamente. Conózcale personalmente, con conocimiento de causa, con todo su corazón y con toda su conciencia. Y dice el texto sagrado, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios así. La invitación es, ame al Señor. Y si usted siente que aún no lo ha hecho, ahí donde usted está, usted inclina su rostro habla con Él, con la reverencia de tu corazón hacia Él. Y Él te va a escuchar. Y tú le vas a decir, Señor, perdóname. Quiero ser tu hijo. Quiero que tú seas mi salvador. Quiero que seas mi amigo. Quiero ser tu amigo también. Quiero compartir con tus cariños y bendiciones y cuidados. Y quiero decirle al mundo que tú eres el salvador de la humanidad. ¿Tiene usted esas inquietudes? ¿Quiere hacerlo en oración? ¿Y quiere comunicarse con nosotros? Estamos para servirle. Usted puede llamarnos por teléfono, si le parece, y con mucho gusto le atendemos. Pero qué hermoso es conocer al Señor Jesucristo personalmente. Dios le bendiga y le acompañe.